Hola, he venido al taller de Marco Antonio, que me hace sentir muy orgullosa porque es un súper artista y ha terminado este maravilloso cuadro que se llama Pau. Entonces, en contados segundos voy a estar con él. Hola, y Ana. vamos a estar... Hola, estaba hablando de usted. Qué bueno, ¿cómo va? Bien, gracias a Dios. Muy orgullosa de ver esta producción. Gracias, Ana. Estoy muy contento con este trabajo. Pau. Es Pau. Sí. Bueno, ¿y Pau qué comunica? Bueno, Pau nació de esas cosas donde uno va a cotizar un trabajo y termina haciendo otro. Porque la persona que encargó este trabajo quería unos caballos. Entonces, finalmente, ellos estaban como que sí, como que no. Y para no ser largo el cuento, finalmente me dijeron que no. Que ya no, que caballos estaban decididos. Apareció, conocí la foto y dije, Leo, yo quiero pintar esa imagen tuya de tu esposa en su maternidad. Y bueno, y me dijo que interesantísimo, que también lo ha pensado. Y así arrancó la idea, así arrancó Pau, que es básicamente una maternidad. Por eso el cuadro, pues digamos, todo lo que comunica está relacionado, todo conduce a esta parte del cuadro. ¿Sí? Entonces obviamente hubo que suprimir que el color, que los apliques de la blusa, que la manilla, porque también entonces quise como expresar una universalidad de la mujer. Es una señora, es una mujer mamá, es una mamá, pero no es entonces la mamá moderna ni la mamá antigua, sino la mamá, sí, la madre. ¿Sí? Y es obviamente pues la conexión con la naturaleza. Lo único, digamos, que tiene detalle es la manta, pero también quise como un poco que conectara con conducir hacia la imagen de la pancita, pues, y también que le metiera como ese grado de alegría y de la escena misma de estar en la playa, el sueño, me imagino yo la alegría, la ilusión de la pareja, de estar en su proceso de tener su primer bebé. Entonces es toda una experiencia, ¿no? Entonces, pues la playa, serena, tranquila para ellos solos, la manta, donde está ya reposando, su libro, que pues habla un poco del tipo de paseo que están teniendo, del tipo de experiencia que están teniendo. Eso es lo que quiere comunicar este cuadro en términos generales. Pero qué tan difícil o complejo, ¿cuál es el proceso para hacer una obra como esta? Bueno, digamos, toda obra pictórica pues tiene su complejidad, como el que hace un reloj suizo, ¿sí? Digamos que si tiene minutos de segundero es una cosa, pero en cambio si tiene cronómetro, que ya tiene unas complicaciones especiales. Entonces, un cuadro como este, pues digamos, tiene más que todo llegar a decidir qué quito y qué pongo. Para mí eso fue una de las decisiones que más tiempo me quitó, porque pongo esto o no lo pongo. ¿Qué pasa si lo pongo? ¿Qué pasa si lo quito? ¿Sí? ¿Cómo expreso las cosas, los elementos? Entonces me decidí por un estilo impresionista, realismo impresionista. Entonces, digamos, el cuadro está muy trabajado desde que se quede notando la pincelada, que se vean los planos, que digamos que las cosas estén acabadas y expresadas, pero no en hiperrealismo, ¿sí? Sino que es una cosa mucho más del color, que el color hablara más que los detalles pictóricos del cuerpo, de la figura humana. Y otra cosa importante que manejé también fue destacar colores interesantes de cara a la maternidad. Entonces para mí pues fue una bendición que la blusa fuera verde, porque para mí el verde tiene una connotación de esperanza, ¿cierto? No tuve que hacer cambios en esa parte, sino que más bien le quito unos apliques que tenía la blusa, en fin. Y el resto, digamos, lo que tuvo más complejidad este cuadro fue obtener la luz de un día soleado de playa, pero no era un día de demasiado sol. Entonces las sombras no eran tan fuertes, era un sol que seguramente hay algunas nubes por el lado del sol, no se ven acá, pero sí se nota porque en el fondo hay bastantes nubes. Entonces eso hizo que la temperatura del color fuera cálida, pero no deslumbrante. Ese fue el mayor desafío pictórico del cuadro. Pero, Marco, es que fueron mucho tiempo sin producir obras. Cuénteme un poquito qué pasó ahí. Claro, este cuadro, Leo, yo creo que estaba haciendo el novenario, quién sabe qué santo, porque habíamos quedado que el cuadro lo terminaba más o menos en 7 meses, y me demoré casi los 7 meses, 1 año y 7 meses. Me pasé 1 año, la verdad.
Y sí, bueno, un break ahí porque hubo una exposición y hubo que hacer unos cuadros para esa exposición. Y después hice otros 2 cuadros, recién está entrando este cuadro, que no están publicados porque respetando esta obra yo preferí dedicarme a eso, y cuando ya termine de publicar esta obra, ahí sí publico las que se hicieron y se entregaron antes. ¿Sí? Pero yo sí quiero hacer un break ahí. Y es que nosotros dos llevamos a cuestas un proceso muy bonito con nuestra mamá. Entonces, pintar, yo soy psicóloga, ¿no? Yo tengo mis tiempos y manejo mis tiempos, pero pintar con la presión de cuidar a mamá, chévere que la gente también lo sepa. Sí, yo creo que eso fue lo que me hizo pifiarme en los tiempos, porque yo sí siento que este cuadro lo hubiera terminado, este cuadro lo hubiera terminado en 7 meses. Yo sí creo, porque finalmente después que ya estaba metido en el proceso, porque así pasó también con los anteriores y los anteriores que siempre me he pifiado en el plazo, es porque todavía no puedo calibrar, digamos, el tiempo de mi mamá es claro, digamos que nos repartimos el tiempo entre los dos. Una cosa que pasó fue que contábamos con Mónica, y Mónica se fue, empezando este año. Sí. Entonces, eso ya Mónica es mi hija, para quienes no lo saben. La hija de Mónica. Entonces, claro, no es que esté diciendo que por Mónica no, pero entonces esa era una cosa que no estaba planeada. Total. Y entonces eso de una vez ralentizó más el proceso porque ya no éramos 3 sino 2 repartiendo los tiempos. Pero por supuesto que para mí es un gran honor honrar a mi mamá y dedicar el tiempo que sea a eso. Me vine a La Dorada, pero también me vine pues a desarrollar mi proyecto pictórico. Entonces ha sido un gran desafío, no tanto por el tiempo con ella para cerrar el tema, pues el punto, sino más que todo por la recuperación. Porque es que, digamos, vivimos en la misma casa, pero en ambientes separados. Entonces a mí eso me implica pues ir allá, volver a estar acá, dejarla terminado allá. Es todo un proceso que es así, no es que sea malo ni bueno, pero quiero detallar una cosa. Entonces cuando llego, el primer día después de haber terminado con mamá, ese primer día normalmente lo que hago es organizar acá, mezclar pinturas, volver a calentar las cosas, digamos a alistar pinceles, mezclar pinturas, organizar las finanzas, etc. Entonces eso hizo que los tiempos fueran más largos. Pero afortunadamente pues yo fui muy claro y he sido muy claro siempre que pues esta es mi existencia, y como pintor que estoy dedicado a la pintura pues convivo con esto gratamente porque mi mamá nos acompaña y nos acompañará mucho tiempo. Pero es importante también que sepan algo. Resulta que cuidar a mi mamá no es que nosotros hagamos solo la labor. Nosotros tenemos un auxiliar de enfermería que la EPS nos la soluciona. Pero la situación es que pues hay que preparar los alimentos, hay que apoyar algunas cosas con ella, hay que lavar la ropa que se encuerca, hay que hacer muchas cosas en torno a ella, y a uno le implica estar presente. O sea, la demanda de tiempo es esa, estar presente. Yo vuelvo y digo, para mí el tiempo es, yo soy como un robotcito que corre, atiende al paciente, sale, estoy 5 o 10 minutos, media hora y vuelvo y otra vez y vuelvo y salgo, porque también trabajo en casa, pero entiendo que es más desgastante para Marco porque no vive dentro de la misma casa, sino que tiene que desplazarse por fuera y llegar a la casa, tratar de cubrir allá y acá, y eso es bastante demandante. Entonces, y como para que puedan entender un poco de esa dinámica en que estamos desde el 2022, es bien loco, pero bien interesante. 2021. Pero eso no habla que mamá se enfermó en 2021, mamá viene su trayectoria bastante larga, pero ahí es donde se complicaron las cosas. Sin embargo, de la mano de ese desarrollo de Marco, de niño pintando, ¿cómo fue esa transformación para llegar a ser el artista que soy? Bueno, pues digamos, para decirlo muy rápidamente, pues fue despacio. porque digamos, yo me dediqué a ser un profesional un ejecutivo de un banco, y exitosamente estuve desarrollando una carrera durante más de 34 años. Y cuando ya se acercaban los tiempos de retirarme, que se iba como cocinando ese retiro, yo sí empecé nuevamente a vincularme más activamente a la pintura, porque nunca la había abandonado. A mí estaba en una reunión y yo estaba pintando, estaba en un grupo de partiendo y estaba dibujando, haciendo un muñequito. Mi pasión ha sido esto y el ciclismo.
Entonces, digamos, eso fue llevando una evolución. Entonces yo, faltando como unos 10 años para retirarme del banco, empecé a estudiar nuevamente pintura, estudié con el maestro Sequeda, después estudié en Artes Guerrero, y bueno, eso me sirvió mucho para ir consolidando como mi línea pictórica. Yo inicialmente era retratista, muy de la figura humana, y poco a poco fui evolucionando. Incluso era del blanco y negro porque era carboncillo y color y lápiz. Y fui migrando al color, un salto bien importante con Mauricio Sequeda que me retó y logramos, digamos, despegar en el color. Y bueno, y después en Artes Guerrero con Andrés Alarcón, mi maestro de acuarela. Entonces, digamos, ahí pegué un brinco también gigante hacia la acuarela. Y desde la acuarela ya el tema no se volvió, sino simplemente como una pasión desbocada por el arte. Todo se me volvió arte, la bicicleta no tanto colgada, pero sí pasó a un segundo plano, o sea que empecé a accidentarme menos. ¿Sí? y bueno, pues nada, entonces empezaron a pasar cosas muy bonitas, trabajos. Desde entonces, bueno, y consigo que me retiré del banco, y ese fue un proceso también donde yo pensé que podía seguir como en la línea de ejecutivo, de consultor, de speaker, pero las cosas se dieron de otra manera y finalmente yo dije voy a quemar los barcos porque realmente lo que yo soy diferente es pintando. Entonces yo, no diferente, no mejor, no espectacular, solamente que pues de todos los amigos que yo tengo yo soy el único que soy pintor, ¿sí? Entonces pues excepto Mauricio y Andrés y pues mi grupo de Artes Guerrero y los amigos pintores que tengo, pero digamos no son como en mi mundo del día a día. Entonces, entonces yo siempre he sido heredado, mi papá fue autodidacta, entonces toda la vida he estado estudiando libros de pintura, desde pequeñito gané concursos de pintura, pero después como ya trabajaba era una cosa como un hobby, como una afición, como, ¿sí? Amusement. Entonces finalmente me dedico a estudiar pintura, estudie, lea, el maestro se queda, los trabajos ahí, la exposición, el finalista en Artes Guerrero en la bianual cuando yo estaba estudiando allá. Bueno, entonces yo dije, no, esto es lo mío. Entonces yo me lancé a esto y coincidió con que tocó tomar la decisión, me vine para acá a apoyar a Ana en el cuidado de mi mamá. Y desde ese entonces, desde 2 años antes de irme para la Dorada, estaba ya dedicado full a la pintura. Y el óleo y la acuarela se han venido complementando muy de la mano. O sea que no hay que hacer como una elección, acuarela u óleo. No, a mí me dicen, pero usted es acuarelista, usted le dedica chévere a las acuarelas, sí. A mí me gusta cuando me quedan mis acuarelas, pero también me gusta mucho cuando me quedan mis óleos. No quiero chicanear ni nada, pero yo me siento muy satisfecho con que este trabajo, que es como yo pinto, y en ese sentido estoy seguro que soy el único que pinta así como Dalí pinta, es el único que pinta como Dalí. Sí, total. Cada cual pinta, es el único que pinta como pinta, ¿sí? Entonces yo no me desgasto comparándome si alguien es mejor que yo o menos que yo, no. Yo pinto, aquí hay pintores de otros estilos y yo digo que ellos son muy buenos pintores, espectaculares. Tengo amigos de paisajistas que pintan espectacular, pero ni ellos pintan como yo, ni yo pinto como ellos. Tenemos a una muralista conocida, que es una artistaza, así la aprecio mucho. Entonces, nada, yo siento que el óleo me permite comunicar unas cosas, ahí sí yo hago una distinción, y la acuarela me permite comunicar otras cosas. Entonces, yo siento que yo en el óleo puedo expresar cosas como más, como experiencias muy personales, ¿sí? Por ejemplo, un retrato, algo como donde pueda uno detenerse a detallar más cosas del ambiente. Y la acuarela a mí me transporta y yo espero, deseo, sueño que el que compre una acuarela mía se transporte cuando la vea, cuando se mete en la acuarela en esos, como juega el agua con los colores, lo que pasa con las luces, lo que pasa con la limitación que tiene la acuarela, que es ya o ya que hay que resolver. Entonces hay mucho repentismo, toca resolver la acuarela. Entonces son desafíos muy bacanos y yo pues cada vez, no sé, creo que es como un vicio. Pero así como yo digo, eso no es solamente el que compra la acuarela, el que lo ve, porque en mi consultorio hay una acuarela y todo el mundo llega y dice, ¿eso es una foto o es un cuadro? Y se quedan mirándolo y lo viven. Entonces es muy interesante, digo, lo viven porque realmente la persona entra en la conmoción de eso no es una foto y la viven, es muy interesante. Y fíjate, Ana, que es una vaina bien simpática porque normalmente el acuarelista promedio, digamos, maestro, son acuarelistas que hacen acuarelas muy rápido, muy rápido, digamos, hacen acuarelas a veces del mismo día, otras de 2 días. Yo a veces en una acuarela me puedo durar 4 días, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Que lo que termina pasando en mi acuarela es una acuarela que tiene mucha atmósfera. Y yo sí siento que yo me diferencio de muchos acuarelistas Total. porque mi acuarela parece metida dentro de la naturaleza. O sea, no, Así no es. es una expresión, como lo dijera yo, como abstracta de la naturaleza, sino que Es muy por realista. eso yo sí digo, yo soy acuarelista paisajista. Yo no siento que yo vaya a hacer retratos en acuarela ni que más especialidades, no. A mí me parece que yo fluyo en el paisaje. Total. ¿Sí? Entonces ahí viene la segunda pregunta. Su merced, ¿paisaje o figura humana? Paisaje y figura humana. De hecho, ahorita he estado trabajando, en este tiempo que estoy haciendo ese trabajo, estuve practicando mucho cómo meter figuras humanas en la acuarela. Pero digamos no figuras como protagonistas, sino como elementos del paisaje, ¿sí? Como personas interactuando en el paisaje. Que yo ya tengo acuarelas que tienen personas, entonces ya estoy como trabajando más este tema, porque pues la idea no es solamente el paisaje quieto allá, sino un paisaje interactivo con la actividad del ser humano, porque así es la vida. Yo me atrevo a opinar desde mi desconocimiento, ¿no? Pero este óleo de Pau alberga figura humana y paisaje. Así, yo lo llamo retrato paisajístico. Espectacular. Sí, claro. Y es muy hermoso. Claro. Entonces, en la dorada, ¿qué? Además de cuidar a mi mamá, ¿qué? Pintar. Pintar. Pintar porque yo sí defino hoy, al contrario de cuando estaba hace 10 años, me preguntaban, ¿usted qué es? Y yo decía, bueno, yo soy ejecutivo, yo pinto, monto en cicla, estoy aprendiendo a tocar guitarra, no aprendí. Toco armónica, ¿sí? Ahí sí más o menos. Pero sabe que ahora yo soy simple, por eso procuro que mis cuadros sean simples. O sea, yo quiero es quitar, sin perder la esencia, pero quitar. ¿Sí? Excelente. Porque siento, entonces volviendo al tema de si el paisaje o la figura humana, pues no, definitivamente la figura humana es como un paisaje. ¿Sí? Total. Y el paisaje es como el ser humano, porque el ser humano siente sus emociones desde lo que Dios despertó en nosotros, que es el amor por la naturaleza, el amor por el universo. Pues cuando yo expreso el paisaje aquí, en ese mar, en esas nubes, en esa profundidad, allá atrás, estoy en cierta medida diciéndole al ser humano, ahí está Dios, ¿sí? No en el cuadro, sino en lo que representa. En lo que representa. Muy bien. ¿Y en la dorada qué más sigue? Bueno, la dorada sigue, no, pues estoy feliz en mi proceso espiritual, que también este ciclo en este cuadro fue una metamorfosis mutua del cuadro creciendo y yo cambiando. Porque también hubo una decantación en la iglesia, en la fe cristiana, más bien. Yo siempre he sido cristiano, siempre he sido creyente de Jesús, de Dios, y siempre he creído que Jesús es el mejor líder del mundo. Pero entonces en ese tema, pues digamos, hablando de quedarme la dorada, yo siento que el tema es desarrollarme como pintor, pero poner al servicio de mi propósito como persona, como ser humano, la pintura. Entonces yo pienso que el servicio social mío o el propósito social va a ir de la mano con la pintura. Ahorita arranco con un club de pintura en unos días, que es un club totalmente gratuito, la gente va a ir a divertirse dibujando, pintando, deleitándose, como dice mi palabra rema, que deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Total, yo empecé con mi club de lectura este año, entonces auguro que Marco con su club de pintura también le va a ir súper. Yo me vengo feliz. Bien, pintar, ¿eso es don o técnica? Esa es una pregunta que siempre se le hace a los pintores y yo pienso que es don y técnica. ¿En qué sentido? Yo creo que cualquier persona puede aprender a pintar así no tenga el don. Yo creo que sí, porque es una técnica. ¿Sí? Esto es una técnica, ¿sí? Pero sucede que sí tienes que tener es como el don, pero entonces voy a ¿cuál don? Yo creo que la pintura depende del don de la apreciación. Y yo recuerdo a la profesora Socorro de Estrada cuando en el colegio me regaló un libro que se llamaba La apreciación artística, porque yo en esa época ya ganaba concursitos del SUA y participaba en distritales. Ese libro me marcó tanto, sobre todo por lo que era el concepto de la apreciación artística, que es apreciar la naturaleza, apreciar las cosas, un libro, un lápiz, el perrito, la silla, la piedra, ¿sí? El papel, todo se puede apreciar artísticamente. ¿Qué es artísticamente? Y se los voy a decir así parezca un poco como exagerando, ¿no? Miren, es apreciar la presencia de Dios en cada cosa.
porque es que la complejidad de una piedrita es inmensamente, no es fácil describir la complejidad que tiene hacer una piedra, ¿sí? Entonces, apreciar una piedra que tú llegas y la ves y puede ser amorfa, pero si la empiezas a pintar, te puede quedar un buen cuadro de una piedra cualquiera, ¿sí? Claro. Porque todo depende de cómo lo aprecies artísticamente, qué es lo que quieres destacar. Entonces yo pienso que el don debe ser como el de la apreciación de la naturaleza, del mundo, el rostro, los ojos, la mano, el perro, etcétera, todo tiene un punto de vista artístico. Y ya viene el tema de la técnica, que si tú quieres ser un pintor destacado, un pintor que logre, ahí estaba Bati cruzándose, robando pantalla, nada, entonces tienes que aprender las técnicas para que te rinda. Que ese es para que te rinda y para que logres los efectos que quieres conseguir, las texturas, las temperaturas, pero al que le gusta le sabe. Total. Entonces, si uno tiene el don, puede estudiar la técnica. Cuando no tienes el don, la técnica se te convierte en un martirio. Y entonces viene la siguiente razón de por qué el don y la técnica. Porque si tú desarrollas la técnica sin el don, entonces estás haciendo algo sin el propósito. Porque el propósito del ser humano va de la mano de los dones. O sea, tu propósito, por ejemplo, mi propósito no puede estar en ser cantante. Porque a mí mi profesora de primer bachillerato me hizo callar si es que era un cucarrón cantando. Sí, pero canto, me gusta cantar, pero sé que no soy buen cantante, ¿sí? Pero lo que sí yo puedo decir que soy un pintor, me considero un pintor que pinta bien y que estoy haciendo mi carrera pictórica. Oh, excelente. Marcos, a mí no me queda sino de verdad admirarlo como siempre lo he hecho. Muchas gracias por permitirme estar al lado de Pau y poder compartir. Gracias, Ana, Dios la bendiga. Chao.